Hola amigos, bienvenidos a este curso de Inventor básico. El día de hoy vamos a trabajar el primer video, que es el uso y reconocimiento de las restricciones geométricas, un tema muy importante cuando estamos aprendiendo a crear modelos en 3D y que a la mayoría de las personas le cuesta un poco entender. El día de hoy vamos a tratar de entender cada una de las restricciones geométricas que utilizamos para hacer un croquis en 2 dimensiones. Recuerden que para generar un modelo tridimensional, como lo podemos ver en los ejemplos del programa, necesitamos inicialmente crear un boceto o un dibujo en 2 dimensiones. Para cualquiera de estos elementos primero se debe generar un boceto en 2 dimensiones. Entonces, para iniciar vamos a ir a la pestaña de Sketch, luego voy a abrir un boceto nuevo desde cero, voy a darle en iniciar boceto 2D y posteriormente voy a seleccionar uno de los planos que estamos viendo en este momento en pantalla. Para este caso es indiferente cuál de los planos seleccionemos, ya que solamente vamos a utilizar diferentes herramientas y vamos a ver diferentes ejemplos de las mismas. Cuando estamos trabajando en algún modelo real, digámoslo así, o en algún modelo en el que si vayamos a generar alguna geometría tridimensional, pues sí será conveniente fijarnos un poco en cuál de estos planos seleccionar. Para el día de hoy o en este video vamos a utilizar cualquiera de ellos. En este caso voy a utilizar el plano XY y posteriormente vamos a ver que se van a habilitar todas las herramientas de croquisado 2D. Entonces tenemos la línea, los círculos, los arcos, los rectángulos, etcétera. Por acá tenemos otras herramientas para modificar, herramientas de patrón, y acá están las herramientas que nos traen en este momento. Entonces una de las principales necesidades cuando estamos haciendo un croquis es definir ese croquis. Para poderlo definir necesitamos, o lo podemos hacer de dos formas. Una es agregando una dimensión a la geometría y otra es agregando una restricción geométrica, como las que tenemos acá. Agregar una dimensión es sencillo, es simplemente agregar un valor numérico que tenga o que le queramos poner a nuestra línea, círculo, arco o rectángulo, y él se va a agregar. Pero las restricciones geométricas en ocasiones son un poco más difíciles de comprender. Entonces vamos a ir paso a paso, una por una, y vamos a entender cómo se utiliza cada una de las restricciones. Entonces la primera restricción es la restricción de coincidente. Como lo pueden ver en el ejemplo del programa, él nos dice que básicamente es una opción que nos permite unir, en este caso, un punto con una línea. También podemos unir puntos con puntos. Y entonces vamos a generar ese ejemplo. Voy a generar una circunferencia, entonces voy a ir a la herramienta de círculo y voy a iniciar desde el origen. Voy a crear una circunferencia y luego voy a crear simplemente una línea de cualquier valor. No me interesa en este caso del valor que sea esa línea. Tengo la línea ahí, voy a presionar la tecla escape y voy a seleccionar la herramienta coincidente. Con esta herramienta entonces voy a seleccionar este punto y puedo seleccionar esta línea. Entonces miren que inmediatamente el programa lo que hace es unir ese punto con esta línea. Independientemente de que nosotros hayamos seleccionado la línea, no quiere decir que la línea pues digamos que va a estar siempre pegada a ese punto. En este caso yo podría mover, por ejemplo, la línea. Miren que aunque la línea se ve despegada del punto, si yo proyecto la línea, pues la línea va a pasar por el punto. Es algo que debemos tener en cuenta. Si ya yo quisiera restringir este punto con este punto, entonces debería seleccionar esos dos puntos. Entonces voy a darle coincidente, selecciono este punto, luego selecciono este punto y ahí sí se pueden unir. Eso aplica para todo lo que tenga puntos finales o puntos de centro. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una circunferencia o tuviéramos dos circunferencias, yo podría unir este punto con este punto y generar una concentricidad, que es una de las restricciones que vamos a ver más adelante. También puedo unir líneas con líneas. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo esta línea y tengo esta otra línea por acá. Luego lo que voy a hacer es generar una coincidencia entre este punto y este punto. Y finalmente puedo generar una coincidencia entre puntos medios. Entonces yo podría, por ejemplo, seleccionar coincidente, venir al punto medio de esta línea. ¿Cómo ubico ese punto medio? Porque ese punto medio se va a poner de color verde. Entonces cuando se ponga de color verde,
vengo y selecciono ya sea otro punto medio, o sea un punto final, o sea un punto centro de una circunferencia, cualquiera de ellos, y la línea se va a pegar. En este caso, digamos que hice un movimiento contrario, pues digamos que se desplazó la otra línea, pero es indiferente, digamos que el programa lo hace de una forma aleatoria, o depende de si ese punto está restringido o no. ¿Cómo así? Digamos, este punto está fijo. Si yo creara una restricción de coincidencia, pues lo lógico sería que esta línea se desplazara hasta este punto, porque este es el punto de origen. Entonces miren que, por ejemplo, ahí lo hice y se generó una coincidencia. Listo. Vamos con la siguiente. Si en algún momento tienes alguna duda, te invito a que pauses el video, repitas el ejercicio o lo hagas tú mismo. Trata de no seguirme cuando yo estoy trabajando, y no trata de no, digamos que seguirme a la par, porque muchas veces eso lo que genera es que se vuelva simplemente un seguimiento de instrucciones y no como tal un aprendizaje. Entonces la invitación es a que, si quieres, pausa el video en este momento, haces el ejercicio y vuelves al video. Listo, entonces vamos a continuar, vamos a seguir con esta restricción que se llama restricción de colineal. ¿Qué es colineal? Básicamente la restricción de colineal lo que hace es que nos ubica en la misma dirección dos líneas. Esas dos líneas pueden ser de cualquier longitud, independientemente de la longitud, lo único que va a hacer es que nos las va a alinear y nos las va a poner en la misma trayectoria. Es importante tener en cuenta que aunque las líneas se convierten en paralelas, recuerden que paralelas son dos líneas que se trazan y que nunca se van a cortar, que se trazan al infinito y nunca se cortan, o que tienen un mismo ángulo de inclinación. Aunque esas líneas en teoría serían paralelas, pues adicionalmente a que son paralelas van a estar sobre la misma trayectoria. Es una herramienta que no es tan usada, pero que es bueno que la conozcan. ¿Cómo funciona? Entonces simplemente voy a trazar una línea por acá y voy a trazar otra línea por acá. Digamos que estas dos líneas tienen direcciones diferentes. Yo puedo mover esta línea, puedo mover esta línea y van a tener direcciones diferentes. Para aplicar la restricción de colineal, simplemente selecciono la herramienta, toco las líneas y esas líneas van a quedar en la misma trayectoria. Entonces miren que yo puedo mover una línea, pero si yo muevo la de arriba, miren que la de abajo siempre la va a seguir, siempre, para cualquier dirección. Entonces ese es el funcionamiento y ese es el uso de esta herramienta, muy sencilla. Voy a borrar nuevamente esto y ahora vamos con la herramienta de concentricidad. ¿Qué hace esta herramienta? Pues como su nombre lo dice, pone círculos o arcos sobre un mismo centro. Esta herramienta solamente funciona para círculos o para arcos. Hay que tener en cuenta que nunca podemos utilizar esta herramienta con una línea, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dos circunferencias, voy a hacer una acá en el centro y otra por acá. Luego de eso, entonces lo que voy a hacer es que voy a presionar la herramienta de concentricidad y voy a tocar las dos circunferencias y miren que se hace una concentricidad. Esto aplica también si tuviera un arco. Entonces voy a seleccionar en este caso un arco centro, voy a darle clic por acá, inicio con el centro, abro la curvatura y voy a presionar concentricidad entre esta y cualquiera de estas dos, porque simplemente o lo que debemos entender es que los dos tienen el mismo centro. Entonces con cualquiera que yo lo seleccione va a ser lo mismo. Si lo selecciono con esto se va a poner concéntrico, y si lo selecciono con este igual. Ok, entonces vamos a continuar. Ese es el funcionamiento de la herramienta concentricidad. Recuerden que ahora, anteriormente, hicimos una concentricidad sin necesidad de utilizar esa restricción. Recuerden que lo hicimos con la herramienta de coincidencia. Yo podría seleccionar este punto y este punto. ¿Qué es lo que cambia? Lo que selecciono. Recuerden que en la concentricidad lo que yo selecciono es la geometría o la circunferencia como tal, mientras que en la coincidencia debo seleccionar los puntos medios de las circunferencias. Entonces es para que nos quede claro eso. Voy a borrar esto y vamos a continuar con esta herramienta, que es la herramienta de fijar. Realmente para este ejercicio lo voy a explicar, pero realmente no es una herramienta que se deba utilizar.
Realmente es una herramienta que se debe utilizar solamente si nosotros sabemos que no necesitamos como tal una medida en particular o no necesitamos algo completamente verídico, digámoslo así, sino que simplemente queremos hacer un bosquejo de algo y queremos fijar ciertas geometrías. Entonces, básicamente como su nombre lo dice, fija una geometría. Entonces, para entenderlo, vamos a hacer primero esto. Voy a hacer una circunferencia. Miren que esta circunferencia aparece de color verde. En este caso, bueno, depende también del fondo que estén utilizando. En otro video les explicaré cómo pueden cambiar el fondo de su entorno, pero normalmente va a salir de color verde. Verde quiere decir que esta geometría no está definida. Si ven, miren que yo la puedo mover hacia cualquier lugar y ella se mueve, ¿cierto? Entonces miren que en este momento esto está en cualquier parte del espacio. Imagínense que esto es el plano cartesiano que nos enseñaban en el colegio, el eje Y y el eje X, y debemos ubicar esta geometría en ese plano cartesiano. Entonces para eso voy a utilizar dimensiones. Voy a hacer primero una introducción, ya les voy a explicar cómo funciona la herramienta de fijar. Entonces voy a tomar una dimensión entre este punto, simplemente doy un clic y voy a seleccionar este punto, doy otro clic y puedo mover el mouse en diferentes direcciones. ¿En qué dirección? En dirección al eje X o en dirección al eje Y. Dependiendo de la dirección en la que quiera acotar, tengo que poner la cota. Es decir, si quiero acotar en esta dirección, lo ubico en este punto, doy clic y pongo un valor. En este caso voy a decir que voy a poner 30. Miren que independientemente a que yo le haya puesto una medida, pues la circunferencia se sigue viendo de color verde, igual que el punto medio que tenemos de la circunferencia. Pero miren que cuando yo selecciono la circunferencia, le presiono escape para soltar todas las herramientas. Miren que no tengo ninguna herramienta seleccionada. Presionan escape y luego mueven el punto o cogen el punto y mueven la circunferencia. Si la circunferencia se mueve en todas las direcciones, quiere decir que no tiene ninguna restricción o no tiene ninguna referencia de posición o alguna medida. En este caso, miren que esta circunferencia solamente se mueve de arriba hacia abajo, lo que quiere decir que ya está restringida en el eje X. Ahora, ¿qué debemos hacer? Restringirla en el eje Y. Esto, como tal, una dimensión no es una restricción, pero sí le estamos generando, no es una restricción geométrica como las que tenemos acá, pero sí le estamos generando una restricción de posición. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a generar una medida entre este punto y lo voy a poner en el eje Y y le voy a poner un valor de 15 milímetros. Miren que cuando hice eso, este punto ya dejó de ser de color verde y pasó a ser de color azul oscuro. Entonces, acá acabamos de definir este punto. Miren que por más que yo quiera mover este punto, ya no lo puedo hacer. La circunferencia todavía sí la puedo mover, pero el punto no lo puedo mover. Entonces ahora voy a poner una dimensión a la circunferencia, voy a ponerle un diámetro. Recuerden que las circunferencias se acotan con un diámetro y las líneas se acotan con una longitud. El diámetro, para que recuerden, es la distancia que hay de un extremo de la circunferencia a otro extremo pasando por el centro. Hagan de cuenta que es como si trazara una línea desde acá hasta acá, pero que esa línea pase por el centro. Ese sería el diámetro. Entonces voy a poner una dimensión de diámetro, que en este caso supongamos que va a ser de 20. Cuando le pongo esa medida, miren que la circunferencia se define. ¿Qué quiere decir que se define? Que ya quedó ubicada en una posición. Cuando está definida, cambia de color verde a un color azul oscuro, como lo podemos ver acá. Y miren que ya no se puede mover esa circunferencia en ninguna dirección. ¿Por qué hice esto? Porque yo puedo tener una circunferencia de igual forma acá y hacer que esa circunferencia se defina. Entonces, cuando hablamos de definir, no es simplemente hablar de que queremos de que nuestra geometría cambie de color, no, o que se quede quieta, no. Hablamos de que necesitamos unas dimensiones y un posicionamiento adecuado. Simplemente si yo presiono la herramienta de fijar, lo que voy a hacer es que voy a bloquear este punto, ahí lo bloqueé, y voy a bloquear esta circunferencia, ahí la bloqueé. Entonces la circunferencia quedó definida, pero realmente tiene unas medidas que nada que ver con lo que nosotros necesitamos, que era en teoría una medida de 30, una medida de 15 y una medida y un diámetro de 20. Si comprobamos, miren que acá yo simplemente tengo una medida cualquiera, en este caso de 21, y en este otro sentido una medida de 17 y el diámetro es de 17.
Entonces miren que yo puedo definir esto, pero realmente esto no tendría las dimensiones que yo necesito. Ok, entonces hasta acá ya hemos visto 4 restricciones. La restricción número 1, coincidencia. La número 2, colineal. Luego concentricidad y luego la herramienta para fijar. Ahora vamos a pasar a la herramienta de paralelismo o de restricción de paralelo. ¿Qué es paralelismo? Es importante que tengan en cuenta que el paralelismo es una restricción geométrica que nos permite tener dos líneas posicionadas en un mismo ángulo de inclinación. Esa podría ser una definición. Otra definición más teórica, digámoslo así, es que son dos líneas que trazadas al infinito nunca se van a cortar. Entonces, cuando esas dos líneas tienen esa misma grado de inclinación, por más de que yo las extienda, esas dos líneas nunca se van a cruzar. Entonces, ¿cómo funciona el paralelismo? Voy a hacer entonces dos líneas. Voy a trazar una línea por acá y luego voy a trazar otra línea por acá y le voy a dar paralelismo. Entonces selecciono paralelo, toco esta línea y esas dos líneas quedan inmediatamente paralelas. Si yo muevo una línea, la otra también se va a mover. Ok, las puedo juntar, las puedo digamos que acercar, incluso las puedo poner una encima de la otra, pero nunca se van a cortar por un solo punto. Listo, podemos sobreponerlas como lo estoy haciendo acá, pero no se van a poder cortar nunca por un solo punto. Voy a borrar las líneas y vamos a continuar entonces con la herramienta de perpendicularidad. ¿Qué es la perpendicularidad? Es dos líneas que van a formar un ángulo de 90 grados. Independientemente de la posición de las líneas, si entre esas dos líneas hay un ángulo de 90 grados, se genera una perpendicularidad. Entonces voy a trazar una línea por acá, inmediatamente voy a trazar otra línea por acá. Estas dos líneas están en ángulos obviamente diferentes, pero esta línea miren que no está posicionada hacia ningún sentido, mientras que esta se definió automáticamente en una posición horizontal. Ahora les voy a mostrar por qué se definió automáticamente en una posición horizontal. Pero entonces, digamos que yo quisiera tener un ángulo de 90 grados entre estas dos líneas, no tengo la necesidad de trazar una dimensión o de poner una dimensión entre esta línea y esta línea, que lo podría hacer, poner 90 grados, pero no es necesario. Yo podría utilizar una restricción de perpendicularidad y seleccionar estas dos líneas. Inmediatamente vamos a tener una perpendicularidad entre esas dos líneas. Ya por más que yo quiera, esta línea no se va a poner en otra dirección o no se va a inclinar. Si yo lo mido, miren que va a tener una medida de 90 grados. Si yo trazo líneas en otra dirección, digamos en esta posición, y presiono la herramienta perpendicular, selecciono las dos líneas, esas dos líneas van a ser perpendiculares. Ya no tienen nada que ver con estas que tenemos acá, pero entre ellas dos hay perpendicularidad. Entonces si yo tomo una dimensión, miremos que voy a tener un ángulo de 90 grados. Otra cosa, a veces nos confundimos y creemos que las líneas perpendiculares se tienen que estar tocando. Digamos que ellas sí se van a tocar o se van a cortar, pero no directamente o no visualmente en el programa. Es posible que nosotros tengamos dos líneas así, esta con esta, y queremos que sean perpendiculares. Les doy perpendicularidad, esta línea con esta línea. Miren que se forma perpendicularidad entre esta y esta. Entonces si tomo una dimensión, esas dos líneas van a generar un ángulo de 90 grados. Directamente no se están tocando. Si yo la alargo o si yo la proyecto, esas líneas seguramente se van a cortar, pero no necesariamente tienen que estar unidas. Listo. Entonces hasta acá la herramienta de perpendicularidad. Ahora vamos para la restricción horizontal. Para la restricción horizontal voy a trazar una línea nuevamente. En este caso voy a trazar una línea horizontal, o la voy a trazar ubicándola en esta posición. Y miren que en el cursor, en el lado inferior derecho, aparece un símbolo, un pequeño cuadrito que me indica que es una restricción de horizontalidad.
Cuando yo ubico esa línea ahí, quiere decir que esta línea ya está quedando horizontal automáticamente. Es decir, por más que yo quiera, esta línea no se va a mover. Son restricciones que el programa toma automáticamente, que digamos que es una configuración que se le puede dar al programa. Yo puedo configurar para que el programa me detecte automáticamente horizontales y verticales, o me tome automáticamente paralelismos con perpendicularidades. Eso depende del gusto que tengamos nosotros, o también depende pues de lo que estemos haciendo. Es posible que en algunas ocasiones necesitemos cambiar, digamos que esos automatismos del programa para que nos hagan diferentes acciones, digámoslo así. Para este entonces vamos a ver el ejemplo inicialmente. Miren que nos muestra una circunferencia, una línea, y básicamente si vamos a una respuesta, digámoslo así, técnica, una tangencia es cuando una línea corta una circunferencia por un solo punto. Entonces lo podemos hacer con líneas o con círculos de igual manera. Entonces yo podría trazar una circunferencia por acá, voy a trazar una línea por acá, y si yo selecciono tangencia entre esta y esta, vamos a ver que si yo me acerco mucho voy a darme cuenta que esto solamente se está cortando en un solo punto. Entonces este es uno de los usos. Realmente es muy raro la vez que uno tenga que poner tangente de esta forma, así como se ve acá, pero yo sí podría poner tangente una circunferencia a una línea. No es tan usado, es más usado de la siguiente forma. Por ejemplo, digamos que yo tengo un arco de esta forma y tengo líneas pegadas a ese arco. Entonces digamos que acá no podría decir, bueno, es que esta línea está cortando a este arco en un solo punto porque se está tocando acá, pero realmente si yo extiendo la línea, digamos que si yo le doy acá a extender y extiendo la línea está cortando este arco, o en general esta circunferencia, porque si yo extiendo el arco termina siendo una circunferencia. Si yo extiendo la línea, pues la línea va a cortar la circunferencia en dos puntos, entonces realmente no es tangente. Para que eso sea tangente, entonces tengo que presionar la restricción tangente, toco este arco, toco la línea, y miren que ya la transición entre la línea y el arco se hace de una forma mucho más suave. De igual forma yo podría tener esto con dos arcos. Digamos que voy a trazar este arco 3 puntos. En este momento no se preocupen mucho por las geometrías que estoy sacando, más por las restricciones. En otro video explico cómo se dibujan cada una de las geometrías que estamos viendo acá. Entonces en este caso yo tengo acá dos arcos. No podría decir, listo, están cortándose en un solo punto, pero lo mismo que hablamos anteriormente. Si yo extiendo esto y extiendo esto, miren que no se están cortando por un solo punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar la tangencia, selecciono esta y estoy haciendo que los dos arcos se vuelvan tangentes. De igual forma, yo puedo hacer tangente de dos circunferencias. Entonces yo podría trazar estas dos circunferencias, le doy tangente y selecciono estas dos. Y miren que ahí se está cortando en un solo punto. Son algunos de los usos de esta herramienta de tangencia. Es una herramienta muy utilizada, espero que la hayan entendido. Traten de realizar el ejercicio con ella para que puedan entender. Luego vamos para una herramienta muy similar a la tangente, pero es una herramienta que yo realmente en toda mi vida, alrededor de 12, 13 años que llevo trabajando con el programa, pues realmente casi que ninguna vez he utilizado esta herramienta. Si la he utilizado una o dos veces ha sido mucho realmente, pero es una herramienta que puede llegarse a utilizar alguna vez. Entonces, ¿cómo funciona? Pues inicialmente funciona con geometrías muy particulares. Voy a trazar una línea por acá y otra línea por acá, y esto funciona es para estas herramientas o para estas líneas que se les llama spline. Son unas líneas irregulares, realmente no son líneas rectas. Entonces yo, para trazar una spline, miren que trazo puntos, digamos así, y finalizo acá. Entonces, ¿qué es esta herramienta? Se llama Smooth o suavizar. Lo que hace es suavizar realmente la transición entre una geometría y la otra. Acá no se vio tanto la diferencia, pero cuando lo haga entre esta, miren que se ve un poco más. Entonces miren que acá se genera un suavizado entre la transición entre este spline y la línea. Y ese es básicamente el uso.
No se utiliza tanto por el tema de estas spline, porque la spline realmente tampoco es una herramienta muy utilizada si estamos haciendo dibujo mecánico. De pronto si estamos haciendo dibujo de superficies, de productos, estamos diseñando productos, es posible que utilicemos también el spline, pero para un diseño mecánico es muy raro. Voy a borrar esto. Vamos ahora con la restricción de simetría. Es una restricción que, aunque es posible que no la utilicen tanto, porque digamos que esta restricción la podemos sustituir con un mirror o con un espejo, y pues sería mucho más fácil, porque con este espejo simplemente lo que hago es duplicar la geometría, pero es importante que entiendan cómo funciona, y es el principio fundamental del mirror o del espejo. Entonces, para esto siempre yo debo tener una línea trazada en la mitad de la geometría que esté dibujando, no necesariamente en la mitad de las coordenadas o en el punto cero, no, pues acá la hago en el punto cero, pero podría ser en la mitad de un rectángulo, en la mitad de un círculo, lo que sea. En este caso identifico que la mitad es acá. Entonces yo podría trazar dos circunferencias. Entonces, por ejemplo, digamos esta circunferencia y esta otra circunferencia. Para lograr que esas dos circunferencias sean simétricas, lo que voy a hacer es que voy a presionar la herramienta simetría y selecciono una circunferencia, luego selecciono la otra circunferencia y finalmente selecciono la línea del medio. Cuando hago eso, las dos geometrías quedan simétricas. ¿Qué es simetría? Básicamente que lo que hay en un lado es lo mismo que tenemos en el otro lado. Entonces, si yo muevo esta, miren que la otra también se mueve. Si amplío una, la otra también se amplía. Es decir, que si yo pongo dimensiones a esta circunferencia, digamos que a esta le pongo 20, la otra circunferencia también tiene 20. No le debería poner ninguna dimensión, porque ya se supone que con esta dimensión esta ya está ubicada. Y lo mismo si trazo dimensiones en el eje X, digamos que voy a ponerle 50, y en el eje Y. Entonces miren que solamente acoté un lado, pero realmente la otra también se definió. Si quiero compararla o quiero revisar que sí esté, miren que esta está a 60 y por acá está a 50 y el diámetro es de 20. Entonces la geometría es completamente simétrica. Es una herramienta que es posible que lo saque de apuros en algunos casos. A veces uno no acostumbra a dibujar con mirror o no identifica el mirror o el espejo cuando está dibujando, entonces a veces uno cae en cuenta después de un rato de que ya venía dibujando, entonces los puede sacar de algunos apuros. Ahora, o finalmente, vamos a revisar la restricción de igualdad. ¿Cómo funciona la restricción de igualdad? Es muy sencillo, simplemente nos va a igualar en dimensión dos geometrías que sean iguales o que tengan relación. ¿Cómo así que relación? Pues yo no voy a poder poner igualdad entre una circunferencia y una línea. Solamente puedo poner igualdad entre geometrías que tengan relación. Por ejemplo, dos círculos, puede ser dos arcos, dos líneas, o puede ser, por ejemplo, un círculo y un arco. Ahí sí podría tener igualdad porque tienen relación. Entonces, si yo le doy igualdad, toco esta circunferencia y toco esta otra, miren que las dos toman la misma dimensión. Es decir, si yo muevo una, la otra también se mueve. Esto es diferente a simetría, porque miren que acá yo puedo mover las geometrías en cualquier dirección. Lo único que va a pasar es que van a tener la misma longitud, en este caso el mismo diámetro. Si tengo dos líneas, en este caso, digamos así, aunque estén en diferente dirección, yo le puedo dar igualdad esta con esta. Y miren que si yo extiendo una, la otra en teoría también se debería extender, ¿cierto? Acá no se extiende porque no cambian de medida, es como si las estuviera jalando, pero miren que acá cuando la jalo ya sí cambian de medida. Listo, es decir, si yo le pongo una dimensión a esta línea, le pongo 70 por ejemplo, la otra también va a ser de 70. Listo. Bueno amigos, eso es todo por este primer video. En un siguiente video vamos a ver por qué es importante utilizar las restricciones geométricas. A veces pensamos que no es tan importante, o a veces las queremos omitir por alguna razón. Decimos, no, eso que
que me acaban de enseñar no es tan importante porque yo puedo hacerlo de otra forma, pero en un siguiente video les voy a mostrar por qué es importante y en qué casos les va a ser de mucha utilidad. Bueno amigos, espero que les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.